Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la Palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado Justicia y Misericordia de Dios. La justicia es parte de la esencia de Dios y siempre va unida a su misericordia. La justicia y la misericordia son inseparables. En el Salmo 145, versículo 17, David declara lo siguiente: justo es Dios en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. En estos versículos vemos, en primer lugar, el fundamento de la justicia de Dios. Cuando el salmista David afirma justo es Dios en todos sus caminos, nos está introduciendo en una gran verdad. La conducta divina no es, arbitraria, caprichosa ni cambiante. Cada uno de sus pasos responde a su carácter, a su fidelidad y a su sabiduría. En la experiencia pastoral y también en la vida cristiana en general, esto nos trae consuelo, porque no estamos ante un Dios, impredecible, ante un Dios cambiante, sino ante un Dios en el cual podemos confiar plenamente. Cuando uno atraviesa por un valle difícil, debe recordar que Dios, anda con nosotros, y ese Dios es un Dios justo y misericordioso, no porque lo entendamos todo, sino porque en realidad lo es. Esa justicia no exige que todas nuestras circunstancias sean como nosotros queremos, sino que todas deben pasar bajo su soberanía. En segundo lugar, vemos la misericordia como manifestación de sus obras. El salmista David añade: y misericordioso en todas sus obras. Aquí se revela otro atributo poderoso de Dios que va unido a la justicia y a la misericordia, que es la misericordia. Además de justo, Él es amoroso, compasivo y actúa siempre para nuestro bien, para el bien hacia nosotros. La mano fuerte que dirige el universo también es la mano que se inclina ante nuestra necesidad. Un cristiano verdadero detecta que la justicia y la misericordia de Dios no son adornos espirituales, sino una fuerza real que actúa, que no se queda solo en palabras, sino que se concreta en hechos, en acciones, hacia los que padecen, hacia los débiles, en realidad también hacia aquellos que están perdidos en su ignorancia de Dios y en su pecado. ¿Estás cansado? ¿Estás dolido con la sensación de que nadie te entiende? Este versículo nos recuerda que hay obras de justicia y misericordia divinas que aún siguen actuando. Por ejemplo, el perdón, la salvación, la restauración, la compañía, la intimidad con Él, la paz interior. Todo esto sigue actuando. No podemos minimizar estas obras, sino reconocerlas y además ser agradecidos y permitir que también fluya de nosotros hacia otros. Y en tercer lugar vemos la unión, la armonía que existe entre la justicia y la misericordia de Dios. Una de las cosas que llaman la atención es que estas dos cualidades de Dios, justicia y misericordia, se unen y que no se contradicen. Esto nos indica algo clave y básico que debemos aprender. Dios es justo y perdona sin dejar de ser justo. Dios es misericordioso y amoroso y mantiene su santidad. Esto debe ser un reto para el creyente hoy en día, vivir siendo personas de justicia y vivir la misericordia de Dios, ponerla en práctica. La actitud del creyente no basta con reconocer la verdad de Dios de una determinada forma o manera sencilla, sino que la verdad de Dios debe producir transformación, una justicia que ama, una misericordia que sirve a los demás. Hoy debemos evaluar nuestra actitud ante la justicia y la misericordia de Dios y actuar en consecuencia. Preguntas que surgen: ¿estamos actuando con justicia hacia nuestros semejantes o nos dejamos tocar por la misericordia de Dios con el propósito de extenderla a los demás? Actitudes y gestos de perdonar ofensas, de socorrer al que lo necesita, de inclinarnos a escuchar al que sufre,
son señal de que hemos entendido lo que significa la justicia y la misericordia. Me gustaría, para terminar, dar unas palabras de ánimo y un desafío final. Que estas palabras del salmista David sean para ti un aliento y una motivación. Que estas palabras también te hagan permanecer siempre bajo la mano poderosa de Dios, que nunca falla en su justicia y que nunca cierra sus brazos de misericordia. Pero también debe ser un desafío para que vivas en camino de justicia y obrando misericordia en el mundo que nos rodea. No permitas que el cansancio, la culpa o la rutina apaguen tu confianza en Él. Recuerda siempre que Dios es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Entrégate a ese Dios con gratitud, con adoración y con voluntad de servicio. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.